Hablemos del lenguaje. Lenguaje es una función superior que desarrolla los procesos de simbolización relativos a la codificación y decodificación. La simbolización del lenguaje consiste en la materialización de signos, sonoros o escritos, que simbolizan objetos, ideas, etc. A la afectación total o parcial del lenguaje se le denomina generalmente afasia. Existen muchos tipos según de aspectos concretos sean deficitarios. Así, algunos de los trastornos del lenguaje relacionados con la expresión son el mutismo, la anomía y el agramatismo. Por otra parte, si lo que está afectado es la comprensión, podemos hablar de trastornos como la sordera verbal o, si la persona presenta problemas de escritura, de agrafía. Estos son solo algunos ejemplos, pero hay una gran variedad de trastornos del lenguaje, ya que, como hemos dicho, es una función muy compleja. ¿Para qué nos sirve el lenguaje? Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza y el lenguaje nos sirve para comunicarnos en cualquiera de sus formas, oral o escrito. Por ello, y ya que en estos momentos nos encontramos inmersos en la sociedad de la información, los problemas en esta área se traducen en limitaciones en la vida diaria de una persona a diversos niveles. ¿Te imaginas no poder decir lo que piensas? Seguro que alguna vez te ha pasado que no recuerdas la palabra exacta que quieres decir, pues esto solo sería punta del iceberg. Y aparte de comunicar lo que queremos o necesitamos, también es fundamental comprender lo que los demás nos dicen. Imagínate en un país donde hablan en un idioma desconocido y no eres capaz de entender nada, o que no fueras capaz de leer un cartel porque mezclasen las letras o de escribir en una nota la lista de la compra. Como ves, el lenguaje es fundamental en nuestro día a día. Ahora podemos hablar de las bases neurobiológicas del lenguaje. Dentro del lenguaje humano podemos distinguir dos tipos de lenguaje, el receptivo y el expresivo. El lenguaje receptivo es el que nos permite entender las palabras habladas o escritas. La onda sonora y la luminosa llegan a la cóclea y a la retina y se transforman en una señal eléctrica, o sea, un impulso nervioso, y a través de los nervios viajan al encéfalo. Mediante el lenguaje expresivo realizamos determinados movimientos motores que nos permite pronunciar palabras y escribir, dando un significado. En el lenguaje humano hay muchas estructuras cerebrales implicadas en el lenguaje que no solo ofrecen un complicado sistema lingüístico, sino que además hay como un desarrollo neuromuscular que nos permite expresarlo. El fin último del lenguaje es que haya comunicación con significado, tanto del habla como de la escritura. Una de las estrategias del estudio del lenguaje humano es que la mayor parte de las habilidades lingüísticas estén situadas en un hemisferio. A este fenómeno se le llama lateración. ¿Qué es la lateración? Es la conducta verbal que está laterizada en el hemisferio cerebral izquierdo. La mayoría de las dificultades o problemas en el lenguaje vienen determinados por lesiones en este hemisferio del cerebro. Una de las formas mejores para determinar la dominancia del lenguaje, el hemisferio dominante del lenguaje, es mediante la administración del test de WADA, también llamado el test de amitalda-sódico. Hablemos de los modelos teóricos del lenguaje. Según Benjamin Lee Worth, la teoría que utiliza para explicar el lenguaje es el determinismo. Consiste en considerar el lenguaje como una herramienta que determina nuestro pensamiento. Llegó a su teoría a través de estudios comparando lenguas de distintos países. Así se dio cuenta que sus diferencias de pensamiento estaban marcadas por su lenguaje. El lenguaje determina el pensamiento y hay dos versiones de determinismo lingüístico. Uno, que es débil. La lengua de un hablante tiene cierta influencia en la forma de este conceptualiza y memoriza la realidad, fundamentalmente a nivel semántico. 2. Que es fuerte. El lenguaje determina totalmente el pensamiento, hasta tal punto de que el lenguaje y el pensamiento son lo mismo. La teoría de Burrus Frederick Skinner. La teoría que utiliza para explicar el lenguaje es el conductismo.
Él dice que todas nuestras características son conductas. El ser humano no tiene nada innato a la hora de aprender el lenguaje. Hay que ver el lenguaje como una conducta más y a partir de ahí ver cómo se modifica la conducta verbal. La conducta verbal se caracteriza porque tiene unos refuerzos. El niño aprende el lenguaje a través del condicionamiento operante y los refuerzos modifican esa respuesta. Los modelos para él son muy importantes ya que contra más esfuerzo y más estímulos, más aprenden. Un experimento ya clásico de Skinner fue llevado a cabo en 1948. En este experimento participaron 8 palomas hambrientas, las cuales fueron introducidas en la así llamada caja de Skinner. En la caja de Skinner, las palomas disponían de comida a intervalos regulares con independencia de las respuestas que emitieran. Es más, las palomas no necesitaban responder de una manera en particular para obtener comida. Pasado el intervalo de tiempo decidido por el experimentador, podían disponer de ella incluso si no respondían. Claro, no obstante, en este experimento se observó un condicionamiento evidente en todas las palomas. Un aspecto importante de este experimento fue la forma que adoptaban las respuestas condicionadas desarrolladas por las palomas. Cada paloma desarrolló una respuesta propia idiosincrática. Tanto fue así que daba la expresión de que las palomas se comportaban de ese modo tan particular debido a que creían que su conducta provocaría la aparición de la comida. Es por este motivo por el que se está la conducta que se denominó supersticiosa. La explicación que ofreció Skinner sobre este fenómeno apelaba al refuerzo recibido, entendido que cualquiera que fuese la respuesta del sujeto acababa de realizar justo antes de la administración de la comida, o sea, el refuerzo, resultaría reforzada por la recompensa. De otro modo, de las múltiples respuestas que las palomas emitieran antes de la presentación de la comida, la que resultase casualmente contigua a la recompensa sería reforzada, de ahí que cada paloma realizara una particular respuesta, o sea, la idiosincrática. Hablemos de la teoría de Noam Chomsky. La teoría que utiliza para explicar el lenguaje es el innatismo. Él afirma que todos los seres humanos tenemos unas capacidades innatas que nos permiten desarrollar el lenguaje. Con esta teoría explica lo que él llama los componentes lingüísticos universales. Él dice que aunque tengamos unas capacidades innatas, hay un periodo crítico para el lenguaje que va desde el nacimiento hasta la juventud o pubertad. Para él es necesario diferenciar entre adquisición del lenguaje, etapa evolutiva espontánea. La lengua materna se asimila con gran rapidez y con un estímulo mínimo y asistemático del mundo externo. Chomsky dirá que este proceso es innato, puesto que sigue una línea determinada como consecuencia de los estímulos exteriores. Y la 2, que es el aprendizaje del lenguaje. Claro está, más adelante se producirá de manera similar a cualquier otro tipo de aprendizaje a través de la ejercitación de la memorización.